métodos que tenemos para la deducción de la evasión y obviamente los casos prácticos que vamos a ver de parte de la licenciada y de parte de algunos ejercicios que he conseguido. Muy bien, entonces, para tener en claro lo que es el concepto de qué es evasión tributaria, en nuestras palabras ya lo conocemos. Es evadir la obligación, no cumplir con las obligaciones que tenemos. Pero estas obligaciones que tenemos son evadidas por varios motivos. Para la administración tributaria, es decir, para impuestos nacionales, lo más conocido es, por un lado, la desinformación, es decir, cómo procedemos a cumplir con la obligación, y por el otro lado, que es, como nosotros decimos, con intención, ¿no? No queremos hacerlo. Así que hacemos de todo para evadir las obligaciones que tenemos, ya sea evitando mostrar la información real o simplemente no enviando la información, etcétera, etcétera. Entonces, hay dos maneras de que la evasión se lleve a cabo. Una por desconocimiento, sin mala intención, y la otra con intención, por así decirlo, ¿no? Entonces, en la evasión tributaria o fiscal, se dice que es una actividad ilícita, la evasión. Obviamente, es una actividad ilícita, que consiste en que en varias formas de hacer la evasión. Una de ellas, ¿cuál sería? Ocultar ingresos, ocultar bienes, ¿no? Con la finalidad de que, obviamente, de pagar menos impuestos. Esconder facturas, no declararlas, o comprar sin factura, vender sin factura, que es lo mejor que les puede caer, digamos, en este caso, a los contribuyentes, por un lado, ¿verdad? Entonces, segundo, es considerada un delito. Perfecto. En la mayoría de las legislaciones. Un momentito, por favor. Aceptaré a sus compañeros. Entonces, actividad ilícita que implica ocultar ingresos, ocultar bienes, manipular información. ¿Con qué finalidad? El único fin de esta evasión tributaria, cual sea lo que sea que tú hagas, ocultar, manipular, esconder, quemar, etcétera, etcétera, lo que sea que tú hagas, tiene una sola finalidad: no pagar el impuesto. Nadie quiere pagar impuestos, obviamente. Entonces, esa es la finalidad y es la única finalidad. Otra finalidad para que tú ocultes información, tus ingresos, cuánto ganas, cuánto vendes, etcétera, etcétera. Sí, seguramente tendrá algún otro beneficio de hacerlo, pero lo principal es no pagar impuestos, ¿no? No mostrar la realidad de tu situación, en pocas palabras. Entonces, esto considerado un delito, efectivamente. Entonces, dice, muchas empresas y personas naturales incurren en delito por considerar que el pago de impuestos es una especie de castigo para ellos. Ok. En el repaso que van a tener, muchas veces las preguntas de la licenciada, si se dieron cuenta, no son, ¿cómo les digo? Esta palabrita se me olvidó. Sus preguntas van enfocadas a que tú le des una respuesta, pero aparte le expliques en tus palabras por qué o cómo. Entonces, es por eso que de esta parte, de esta pregunta que les hago, en la teoría que estamos leyendo, dice que ellos consideran, o por qué sería, porque consideran que el pago de impuestos es una especie de castigo. Entonces, ustedes en las preguntas que tengan, seguramente les explica por qué. ¿Por qué la persona natural o el contribuyente evade impuestos? Entonces, ustedes acá, en sus palabras, ya tienen una forma de representar la pregunta que les hagan. Y también cómo, ocultando ingresos, ocultando bienes. ¿Cómo? Acá lo tengo. ¿Por qué? Porque pienso que es una especie de castigo. Y esta evasión es considerada un delito. Entonces, acá ya tienen tres posibles respuestas que la licenciada les puede preguntar. Ya saben más o menos cómo son sus preguntas, ¿no? Entonces, después, ¿qué más? Este del sistema impositivo boliviano frente a un problema es algo que ya todos sabemos, ¿no? Que hay una economía informal, un mercado informal, etcétera, etcétera. Ya lo conocemos. Ahora, veremos lo que es los tipos de evasión. En este caso nos vamos a saltar a lo que es el tamaño por tamaño de la empresa. Tenemos entendido que existen las grandes, las medianas y las pequeñas. En este caso empezaremos con lo que son las pequeñas empresas. Qué bien.
Es el primer motivo por el cual las pequeñas empresas no cumplirían con sus obligaciones es por la falta de preparación. En pocas palabras, el desconocimiento de la obligación, de cómo llevar a cabo la obligación, de cómo cumplirla, ¿no? Sin ir lejos, no todos los contribuyentes o las personas que tienen un negocio saben realizar los envíos mensuales, ¿no? No saben utilizar muchos lo que antes era DaVinci, lo que luego pasó por Facilito y ahora es Fiat, ¿no? No saben muchas personas. O para bancarización, que todavía se utiliza el software antiguo. O el envío de estados financieros, ¿no? Entonces, esta desinformación o falta de preparación es el primer motivo en las pequeñas empresas. Ojo, nada más. Al menos la administración tributaria considera que este es el primer causal para que las pequeñas empresas o contribuyentes de negocios pequeños no cumplan con su obligación. Por tanto, al ser una pequeña empresa, también se sobreentiende o se entendería que no tiene los recursos económicos para contratar asesoramiento profesional o al final contratar un contador, ¿no? Se piensa. Entonces, es en las pequeñas empresas. En las medianas empresas, ¿qué sucede? Si bien son generadoras de riqueza y donde el Estado ya empieza a hacer un seguimiento más cercano a estas empresas, ¿no? Hay un alto grado de evasión. ¿Y esto por qué? Se dice que preparan en muchos casos su contabilidad para la evasión, es decir, una doble contabilidad. Esta doble contabilidad no como la norma nos explica o como lo vemos en muchas normas, sino que el fin de esta doble contabilidad es para no tributar, es para no mostrar información real. En pocas palabras, como lo mencionamos en la carrera, cocinamos los números, cocinamos las cuentas para que los saldos nos muestren que tenemos pérdida tras pérdida, en pocas palabras. Entonces, dice que su tributación solo depende del impuesto que de antemano quiere cancelar. Por esta razón, su contabilidad queda desfigurada, pudiéndose establecer con mayor facilidad los índices de evasión. En este rango también se puede incluir a los profesionales independientes con altos ingresos. La palabra clave acá, son generadores ya de riqueza las medianas empresas. Por tanto, ellos buscan sí o sí esta evasión de las obligaciones. ¿Cómo se diría? Una manera de evitar esto es preparar una doble contabilidad dirigida directamente para la evasión. Y una contabilidad para la evasión simplemente es tal vez no registrar las ventas, registrar pura compras, ¿no? Y al mismo tiempo obviamente vender sin factura para que no exista respaldo ni cruce de información con algún otro agente de retención para poder realizar ¿cómo se dice? este posible panorama, por así decirlo. Muy bien, entonces, estamos acá. Perfecto. Entonces, en las medianas empresas, ellos buscan evadir, sí o sí, buscan hacerlo. ¿De qué formas? Seguramente hay muchas. La que muestra acá en el texto es preparar una doble contabilidad. Otra, ¿cuál será? Vender sin factura, ¿no? Otra, ¿cuál será? Perdiendo información de forma intencional, ¿no? En el talonario de facturas, por ejemplo, no sé, hay varias formas de hacerlo. Pero les digo, hay unas 3 maneras de hacerlo, ¿no? Y en el último, que hablamos de las grandes empresas. Es donde obviamente se genera la riqueza de un país por la recaudación económica que tiene. Entonces, estas grandes empresas ya es un poco más difícil que evadan los impuestos porque el Estado está detrás de ellos. El seguimiento es muy cercano, por así decirlo. Por eso dice que su cumplimiento de las obligaciones formales es casi del 100%, ¿no? No hay forma de que no cumplan, por así decirlo. Porque a pesar de que sus multas son muy altas, el Estado está constantemente detrás de ellos. Entonces, alguien que esté detrás de ti, siguiéndote los pasos, presionándote de alguna u otra forma, es difícil evadirlo, ¿no?
Pero al ser una grande empresa también ya tiene la disponibilidad, el factor económico de contratar asesores, contadores e incluso un encargado del departamento de contabilidad, que puede ser un auditor, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, dice que la ilusión, ¿no?, de eludir es el estudio minucioso de las normas, encontrando imprecisiones en ellas para eludir el pago del tributo. En pocas palabras, esta última parte hace referencia de que hacen el estudio de la norma a fondo a tal punto de que entre norma o artículo y artículo encuentren un vacío, como algunos le llaman vacío legal, un vacío en el que se puedan respaldar para omitir o entrar en la omisión de pago, ¿no? Porque van a decir ellos, no hay ninguna parte en la norma en que me obligue a realizar esto, esto, esto. Y obviamente la empresa se va a acomodar a esa forma para poder respaldarse, porque ustedes saben que todo lo que tú hagas con tu presentación, declaración jurada, formularios, constancias, etcétera, etcétera, tiene que estar respaldado con la norma. Entonces ellos buscan un vacío legal, por así decirlo, para poder incurrir, porque de ellos ya es más difícil, obviamente, evadir impuestos, obligaciones. Entonces ellos buscan y estudian la norma para encontrar, y hay muchos vacíos, hay varios vacíos, la verdad. Bueno, cada día con resoluciones normativas de directorio, es cierto que poco a poco ya van disminuyendo, pero aún sigue habiendo, ¿no? Entonces, ya hemos visto que en las pequeñas, en las medianas y en las grandes, cómo ellos buscarían evadir, no pueden evadir, qué hacen para evadir, ¿verdad? Está muy claro esta parte de acá. Si existen dudas, consultas, lo pueden dejar también en el chat, colegas, ¿sí? Voy a estar leyendo constantemente el chat. Muy bien. Ahora, pasaremos a las posibles causas. Estas posibles causas, obviamente, son por parte de la administración tributaria que ellos piensan o podrían suponer que se lleva a cabo. En pocas palabras, ahora vamos a ver un poco más de ejemplos, por así decirlo, para justificar, digamos, por qué evaden, ¿no? Uno de ellos es el incremento de impuestos. Aumenta la recaudación. Si bien en nuestro país las alícuotas no se mueven constantemente, lo que sí podría ocasionar este incremento de impuestos sería que puedas migrar de un régimen a otro régimen. Del régimen simplificado puedas migrar al régimen general y automáticamente tienes más obligaciones, ¿no? Automáticamente. Eso podemos entender nosotros por el incremento de impuestos. Incremento de obligaciones. A mayor obligación, mayor impuesto seguramente tendré que pagar. Eso de esa forma, porque después nuestras alícuotas no se mueven día a día ni año a año, ¿no? Ya son varios años que se quedan estáticos. El siguiente motivo, ¿cuál puede ser? La legitimidad de pago de los impuestos. Es decir, que más que del imperio de la ley, proviene de la admitiremos eso, ahora sí, de la legitimación del gasto público. Es decir, más que una cuestión legal o económica, es una cuestión moral. Si el gasto público es administrado con ineficiencia, o se orienta a actividades no prioritarias, o es desviado hacia fines ilícitos debido a actos de corrupción, el ciudadano encuentra en estas conductas desviadas la justificación para evadir. En pocas palabras, este párrafo nos dice que mientras el ciudadano siga viendo en las noticias, en el periódico, que existen personas que siguen robándose el dinero del Estado, que obviamente es la recaudación de diferentes impuestos, tasas, patentes, etcétera, etcétera, el ciudadano no va a querer pagar sus impuestos. Porque por un lado, no lo va a ver de retorno, es decir, no va a ver, qué sé yo, un hospital, ¿no? No va a haber una clínica, emergencias, no va a haber un colegio, no va a haber nada. Y a causa de eso, de paso, va a ver que le roban el dinero a varias personas y es una justificación para el contribuyente no querer y evadirlos, ¿no? Es una de las respuestas que más se ha dado seguramente. Una tercera causa, ¿cuál sería? Es la presencia de sistemas tributarios complejos. Por sistemas tributarios complejos podemos entender lo que es
DaVinci, Facilito, SIAT, ¿no? ¿Qué dice? Que son enmarañados, administrados por organismos sin personal. Yo a esto añadiría sin personal, pero experimentado o con conocimiento en el tema. Ni equipamiento suficiente. A esto me voy más que todo tal vez a lo que son cuando nosotros queremos entrar al sistema y se cae continuamente, porque seguramente hay saturación de personas que el último día, por ejemplo, todos quieren declarar, digamos, ¿no? Y ahí es donde se satura el sistema, no soporta mucha cantidad de contribuyentes al mismo tiempo en línea y se cae, ¿no? El equipamiento no es suficiente. Entonces, con normas superpuestas y muchas veces contradictorias entre sí, perteneciente a distintas jurisdicciones gubernamentales y con disposiciones que se prestan a más de una interpretación. De todo esto se deduce que la simplificación tributaria aumenta la recaudación. En pocas palabras, el desconocimiento, la complejidad de los sistemas tributarios, como ser Facilito, SIAT, DaVinci, que aún se usa, son complejos para poder realizar el registro, la exportación de la documentación, la importación, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, que el personal no sea capacitado y el cual personal haya creado este sistema por un lado. Por otro lado, el equipamiento suficiente que les hablaba cuando se satura el sistema. Muchos programas y aplicaciones son copiados de otros países, ¿no? Por lo general no son bolivianos para empezar los que preparan y realizan los sistemas, siempre es del extranjero, ¿no? Pero ahora falta saber si eso del extranjero también estarán capacitados a un nivel en que un país entero puede utilizar el sistema para poder cumplir sus obligaciones, ¿no? Porque no solo es un departamento, es todo un país que utiliza este sistema, ¿no? Obviamente, por otro lado, están las contradicciones entre las normas, la interpretación que se le da, porque muchos de ustedes seguro ya leyeron bastantes normas, decretos, resoluciones normativas de directorio, y sucede lo más seguro cuando leemos nosotros la norma, es que a veces utilizan palabras tan técnicas continuamente que a veces no podemos conocer tal vez el significado de la palabra por un lado. Dos, decimos, pueden ser más claros ellos sin necesidad de utilizar palabras técnicas, porque tienen que entender que no todos han estudiado contabilidad, no todos han estudiado derecho, como para poder interpretar las palabras o lo que significa. La mayoría no ha estudiado estas carreras, por tanto, deberían utilizar un idioma, por así decirlo, obviamente, el que todos puedan entender, qué es lo que nos piden a los auditores cuando elaboramos el informe de auditoría. Que persona que esté en el tema, con entendimiento con el tema o sin entendimiento, que pueda entender lo que hemos hecho en pocas palabras. Pero no, las resoluciones normativas de directorio, hay un montón de palabras técnicas, hay un montón de rodeo que al final uno no entiende si sí o no. Ya lo ha confundido a uno, ¿no? Podrían ser más claros. Sí, podrían utilizar palabras menos técnicas, que sería lo mejor para mí y para todos seguramente, que empiecen por ese lado, por así decirlo, para que no exista contradicción ni problema en la interpretación. Y obviamente, por último punto, simplificación tributaria. ¿Qué significa esto? Que cuando la administración tributaria simplifica el proceso de tributar, la recaudación automáticamente se va a ver incrementada. Mientras más lo hagan complejo, más difícil, más burocrático, por así decirlo, que vaya de una instancia a otra, que tú obtengas primero el Excel, luego la constancia, luego la declaración, obviamente las personas no van a querer hacerlo y va a disminuir. Pero cuando sea más fácil, tal vez un Excel suficiente, ya tienes tu formulario todo hecho, sería mucho mejor. Tal vez, ¿no? A eso se refiere una simplificación tributaria. Una cuarta nos dice,
Explica la evasión es el insuficiente nivel de multa. O sea que no aprendemos, por así decirlo, o vamos a seguir evadiendo porque la multa es muy baja, es muy poca, por así decirlo. Intereses punitorios o la ausencia de prisión a los evasores. En pocas palabras, a causa de que tú evades, la multa, lo que tengas que hacer a cambio para pagar por no haber cumplido es muy leve. No es un castigo, por así decirlo, suficiente como para que aprendan los contribuyentes a dejar de incurrir en esto, ¿no? O sea, no aprenden porque seguramente es muy leve el castigo, por así decirlo, en pocas palabras. Acá nos hace mención que en otros países que aplican elevadas penas por el no pago de impuestos, como es la prisión, ¿no? Por fianza, y así, solo así logran índices más altos. Y esa es la verdad. A lo corto de mi experiencia, si tú no has enviado lo que antes era el LCD, el libro de compras y ventas, ¿no? Recién tengo un cliente que del 2012 le están observando, pero chicos, estamos en 2022. Han pasado 10 años. Y recién le han notificado de que no has cumplido con tus obligaciones. En pocas palabras, 10 años ha vivido tranquilo, por así decirlo, entre comillas, ¿no? Así de mal estamos, que hace referencia a este cuarto párrafo. La quinta, que es la carencia de una conciencia y moral tributaria, pero bueno, no vamos a entrar en estos temas porque estos temas ya son personales y de ética y demás, ¿no? El bajo riesgo de ser detectado es el ejemplo que les acabo de dar, ¿no? Que habla sobre las pequeñas empresas, que como no les hacen el seguimiento, pues hacen lo que quieren y de aquí a unos años tal vez van a conocer, van a llegar a una carta de impuestos nacionales, ¿no? Pero mientras tanto tú vives tranquilo, por así decirlo, entre comillas, y no haces nada. Séptimo, paraísos fiscales. Esto hace referencia a los países en el que existe un régimen tributario de impuestos bajos o nulos que atrae residentes y capital extranjero. Obviamente, porque lo hace atractivo, ¿no? Por ejemplo, una idea era que no exista pago de impuesto IVA para cierto tipo de importación de vehículos electrónicos, ¿no? De energía solar, etcétera, etcétera. Para que así sea atractivo y capital extranjero entre al país, y etcétera, etcétera. Pero bueno, eso ya son otros temas, o bueno, son propuestas más que todo, ¿no? Pero ahí les lanzo una idea que posiblemente la licenciada les pueda decir qué maneras usted podría brindar para que la recaudación de impuestos aumente. Uno de ellos puede ser, si bien no paraíso fiscal, sino alícuotas atractivas para importadores, exportadores, etcétera, etcétera. O para aquellos que no han pagado durante varios años, se les condone la multa, digamos, al 20%, al 30%, al 50%, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí ya tenemos ejemplos del extranjero que obviamente no lo vamos a mencionar, nos vamos a enfocar más en el tema. Entonces, respecto a la obligación tributaria, ya hemos visto el tema de la evasión de impuestos, las maneras de evadir, cómo evaden en la mediana, en la pequeña y en la grande empresa, quienes no pueden evadir fácilmente, entonces, ¿qué hacen? Estudian la norma, buscan vacíos legales, etcétera, etcétera. Muy bien. Si existen preguntas, lo pueden dejar también en el chat, colegas, ¿sí? Muy bien. Seguimos. La obligación tributaria constituye un vínculo de carácter personal, dice. Muy bien. Aunque su cumplimiento se asegure mediante garantía real o con privilegios especiales. Lo primero, vínculo de carácter personal. Estamos hablando de la obligación. Las obligaciones tributarias que tú tengas van a tener un vínculo de carácter personal todo el tiempo. En materia aduanera, la obligación tributaria y la obligación de pago se regirán por ley especial. Tiene su propio tratamiento, por así decirlo, en tema aduanero. Muy bien. Hablamos de la inoponibilidad. Punto número 1. Los convenios y tratados celebrados entre particulares sobre materia tributaria en ningún caso serán oponibles al fisco, sin perjuicio de su eficacia o validez en el ámbito civil,
comercial u otras ramas del derecho. Subrayaremos esta parte. Acá. Los convenios, contratos que existan o vayan a celebrarse entre particulares, obviamente, pero que hablen sobre materia tributaria, en ningún caso serán oponibles al fisco. ¿Y quién es fisco? La administración tributaria. Esto más que todo hace énfasis a que quien, por así decirlo, en este caso, podría o no podría estar por encima de la administración tributaria. En este caso, Servicio de Impuestos Nacionales, para ser más específico, que es el señor fisco, ¿no? Eso por un lado está hablando. Segundo, las estipulaciones entre sujetos de derecho privado y el Estado, contrarias a las leyes tributarias, son nulas de pleno derecho. Ojo, contrarias a leyes tributarias son nulas. Entonces, las estipulaciones entre sujetos de derecho privado y el Estado que vayan en contra de las leyes tributarias que rigen en el país son nulas de pleno derecho. Pero estos temas obviamente ya son un poco más legales, por así decirlo, ¿no? No tanto están hablando de la obligación tributaria como en sí, que es lo que nosotros tenemos que ver, ¿no? Más la parte práctica, por así decirlo. Pero se los dejo ahí, por si acaso, subrayado. Pero no creo que entren sus preguntas, la verdad. Y lo mismo con acá. Nos pasaremos al hecho generador, que es lo que creo donde nació más duda cuando tocamos este tema. Entonces dice, el hecho generador o hecho imponible es el presupuesto de naturaleza jurídica o económica expresamente establecido por ley. Ok. Para configurar cada tributo, cuyo acaecimiento origina el nacimiento de la obligación tributaria. En pocas palabras, establecido por ley, el hecho generador fue establecido por ley para configurar cada tributo existente que ustedes conocen, cuyo acaecimiento origina el nacimiento de la obligación tributaria, y esto automáticamente va de la mano con lo que es el perfeccionamiento del hecho generador. Entonces, se considera ocurrido el hecho generador y existentes sus resultados cuando, en las situaciones de hecho, desde el momento en que se hayan completado o realizado las circunstancias materiales previstas por ley. Y un segundo perfeccionamiento que son en las situaciones de derecho, desde el momento de conformidad con la norma legal aplicable. Entonces, en el primer caso dice, en situaciones de hecho. En pocas palabras, nos dice que es desde el momento en que se hayan completado, por un lado, o realizado las circunstancias materiales previstas por ley. En otras palabras, las situaciones de hecho, momento, hacen referencia cuando se ha completado o realizado, finalizado, la transacción material. Obviamente previstas por ley, aquí está aumentándole, pero para fines explicativos se los resumo de otra forma. Y las situaciones de derecho, desde el momento de conformidad con la norma legal aplicable. En este caso, hablamos la palabra clave de conformidad. Recuerden ustedes que hablábamos de dos tipos de momentos y también les había preguntado en clase. Unos me decían que era cuando se entrega el producto, el bien material, y otros decían que es cuando se entrega la conformidad, o en este caso, la factura, ¿no? El derecho, por así decirlo. Y estuvimos ahí debatiendo un poco de lo que son ambos tipos de perfeccionamientos. Ahora recuerden que hay dos tipos en situaciones de hecho, que significa en pocas palabras circunstancias materiales, que hablamos de un producto
un bien, por así decirlo. Y las situaciones de derecho desde el momento de conformidad con con la norma legal aplicable, pero haremos énfasis en conformidad y habla de un momento. Este momento de conformidad va a ser cuando ambas personas, comprador y vendedor, se encuentren con la conformidad de lo que están entregando y lo que están recibiendo, pero más que todo hacer énfasis en el documento que exista de por medio que respalde y dé conformidad a una parte y también de la conformidad a la otra parte. Son dos momentos distintos, ¿ok? El perfeccionamiento. Con un ejemplo práctico lo van a entender mejor que tengo preparado, ¿sí? Hablaremos de la base imponible y la alícuota. Y esto ustedes ya deberían, lo conocen muy bien, yo sé que sí. La base imponible es, en este caso vamos a hablar de los métodos de determinación. Y nosotros tenemos tres métodos: base cierta, base presunta y cuando la ley encomiende. La base cierta es cuando cuenta con documentos de respaldo, información de respaldo, que pueda respaldar todo lo que los importes que están anotados en los documentos, por un lado, para determinar la base imponible, ¿no? Es decir, cuánto tú vas a tributar de IVA. Pásame todas tus facturas de compras y ventas. Muy bien, aquí tienes mis talonarios, aquí tienes todas mis facturas de compra. Listo. Puedo aplicar entonces el método de base cierta porque tengo documentación, para empezar, original, que respalda todas las transacciones del contribuyente. Entonces tengo todo para poder hacer los cálculos correspondientes. Eso es base cierta. Base presunta es cuando el contribuyente no cuenta con la documentación, no cuenta con el talonario de facturas, no cuenta con cualquier otra información que le haya pedido la administración tributaria. Declaraciones juradas, estados financieros, bancarización, etcétera, etcétera. En pocas palabras, no tiene información alguna, no tiene nada de nada o no presentó por algún motivo. Entonces, en base de que no tengo nada para calcular en base a su documentación, aplico la base presunta. ¿Y qué es la base presunta? En pocas palabras es, voy a analizar, voy a solicitar información de empresas que se dediquen a lo mismo que se dedica el contribuyente, por un lado. También puedo hacer cruce de información. Voy a ver quiénes son tus proveedores, ¿no? Por ejemplo, si tú dedicas a la compra y venta, no sé, de materia prima y tú lo transformas y luego lo vendes, bueno, buscaré a tus proveedores y haré un cruce de información, les consultaré, les solicitaré información, si han emitido facturas a nombre tuyo, para así tener por lo menos una información del mes que estés revisando, de todo el año, lo que corresponda, ¿no? Y así sucesivamente van a hacer un cruce de información con terceras instancias, empresas de tu mismo rubro, etcétera, etcétera, para determinar a cuánto puede ascender tus obligaciones tributarias, por un lado. La base imponible, ¿no?, de los impuestos, para determinar, luego aplicar la alícuota que corresponde y, bueno, determinar cuánto pagas, cuánto no pagas. Eso es la base presunta, cuando no tengo documentación, no tengo nada de nada. Y cuando la ley le encomiende, dice, la determinación al sujeto activo, prescindiendo parcial o totalmente del sujeto pasivo. En pocas palabras, no importa quién es el sujeto pasivo, ¿no? No importa, voy a prescindir de eso, no va a importar, parcial o totalmente, ¿no? Voy a hacer énfasis en lo que es el sujeto activo. ¿Para qué? Para practicar sobre base cierta. Ojo, acá tenemos base cierta y es cuando tenemos los documentos originales. Y solo podrá realizar la determinación sobre base presunta de acuerdo a lo establecido en el artículo siguiente. En pocas palabras, el sujeto activo
va a ser determinado a esas empresas que se parezcan al sujeto pasivo, por un lado. Y voy a prescindir del sujeto pasivo parcial o totalmente. Voy a ver si tiene cierta cantidad de información que me pueda servir o no. Tal vez tiene alguna que otra declaración jurada, algún que otra factura, ¿no? Talonario incompleto, etcétera, etcétera. Pueden ser varios casos. Entonces, voy a aplicar, como dice acá, por un lado, base cierta y base presunta. Voy a aplicar base cierta al sujeto activo, es decir, a la empresa que se parezca, más a mi sujeto que estoy revisando, que es el sujeto pasivo. Porque cuento con documentación, obviamente. Y luego voy a aplicar inmediatamente lo que es, como dice acá, y solo podrá realizarse la determinación sobre base presunta. Voy a utilizar, si bien la base cierta, para determinar a cuánto puede ascender sus obligaciones en base a información ajena, por un lado, o puede ser parcial si es que mi contribuyente tiene algo de información. Voy a crear toda una información, una estructura, y a esa estructura recién creada solo voy a poder aplicar la base presunta. Y recién podré podré determinar una base imponible y obviamente por tanto la alícuota y todo lo que corresponde. Entonces, en pocas palabras, cuando la ley le encomiende, significa una combinación de base cierta y una combinación de base presunta. La base cierta la voy a aplicar hasta un momento X, que es en base a la documentación e información que puedo obtener de terceros. Y cuando ya tenga estructurado, o según yo, o según el auditor, según el auditor crea conveniente que ya sería toda la información recaudada y todo lo que tendría, las obligaciones que tendría, voy a aplicar una base presunta si mi sujeto pasivo tiene alguna información, poca información, lo que tenga o no tenga nada, aplico la base presunta inmediatamente para determinar la base imponible y su alícuota correspondiente. ¿Ok? Son tres métodos de determinación que tenemos de la base imponible. Base cierta, base presunta y cuando la ley encomiende. Hemos visto también parte práctica de esto. Nuevamente vamos a ver casos prácticos en los que ustedes tienen que determinar si es base cierta, aplica base presunta o aplica cuando la ley lo encomiende, que es una combinación de los dos, ¿no? Entonces, pasamos al siguiente. Circunstancias para la determinación sobre base presunta. Se está haciendo énfasis en el punto número 2. Circunstancias, dice. La administración tributaria podrá determinar la base imponible usando el método sobre base presunta solo cuando, habiéndolo requerido, no posea los datos necesarios para determinar sobre base cierta por no haber proporcionado el sujeto pasivo. En pocas palabras, cuando el sujeto pasivo no nos ha entregado la documentación requerida, no nos ha dado toda la información, la contabilidad, los LCBs, las declaraciones juradas, constancias de presentación, etcétera, etcétera. No nos dio nada, ¿no? Solo en ese caso podemos aplicar la base presunta. Solo en ese caso. Y dice, en especial, cuando se verifica al menos alguna de las siguientes circunstancias relativas a este último, que hablamos de la base presunta. Motivo número 1, que no se hayan inscrito en los registros tributarios correspondientes. O sea, que no esté en ningún régimen, por ejemplo, para empezar. Segundo, que no presenten declaración o en ella se omitan datos básicos para la liquidación del tributo, conforme al procedimiento determinativo en casos especiales previsto por este código. En pocas palabras, que no presenten declaración, omitan datos básicos para al momento de liquidar el tributo. Tercero, que se asuman conductas que en definitiva no permiten la iniciación o desarrollo de sus facultades de fiscalización. Ustedes, ustedes ya saben qué es una fiscalización. Saben el inicio,
el desarrollo de una fiscalización. Saben que la administración tributaria tiene que estar en constante comunicación con el cliente porque le va a requerir documentación, le va a requerir cierta información, etcétera, etcétera. Pero dice que se va a aplicar base presunta cuando la conducta del sujeto pasivo no sea en colaboración, en pocas palabras, porque por ende no va a permitir que la fiscalización se lleve a cabo, en pocas palabras, ¿no? La conducta del sujeto pasivo, en pocas palabras. Cuarto, que no presenten los libros de compra y venta, los libros de diario, libro mayor, etcétera, etcétera, y registros de contabilidad, ¿no? Que no presente la documentación respaldatoria o no proporcione los informes relativos al cumplimiento de disposiciones normativas. En pocas palabras, lo que les decía, no presentan lo que se les solicita, no presentan documentación de respaldo, no presentan nada, ni información, ni informes. Base presunta. Y un quinto caso, que se den alguna de estas circunstancias. Aquí tenemos varias, un montón, pero vamos a leer solo unas cuantas. Que son omisión de registro de operaciones, ¿no? Más que todo, no compras, más que todo ingresos. No registrar los ingresos, porque a mayor ingreso vamos a tener que pagar más, obviamente, ¿no? Es decir, tenemos que mostrar impuestos nacionales que gastamos más de lo que ganamos y solo así no vamos a pagar el tributo, en pocas palabras. Así que, en pocas palabras, es alteración del precio, alteración del costo, alteración de la factura, manipulación, borrón, etcétera, etcétera. Simplemente no emito factura. Listo. Registro de compras. Bueno, esto ya ustedes ya lo conocen, ¿no? Es registro de facturas, en pocas palabras. La omisión o alteración en el registro de existencias. En pocas palabras, inventarios, ¿no? Que deban figurar en los inventarios. Está manipulado, está alterado. En realidad tengo 10,000, pero voy a mostrar que solo tengo 1,000. ¿Por qué? Porque esto se va a ver reflejado en mi balance general, para empezar. Se va a ver reflejado en mi débito fiscal IVA. Porque para llegar a mis inventarios seguramente lo he tenido que comprar en algún momento X, ¿no? Del cual tengo que pagar un impuesto, ¿no? Etcétera, etcétera. Otro motivo para la base presunta, y es lo que más se da, chicos, destrucción de la documentación, o al menos te dice que no existe la documentación, se ha quemado, se ha mojado, se ha inundado, y maravillas, pero es lo que más se dice. Destrucción de la documentación contable antes de que se cumpla el término de la prescripción. Ustedes saben que tenemos que guardar la información contable y de auditoría por un largo tiempo de años, ¿no? Por un número de años. Pero por alguna razón ellos ya lo destruyeron. Es por eso que acá dice, antes de que se cumpla el término de la prescripción. Pero bueno, es lo que suelen decir, la verdad, ¿no? Y acá tienen más ejemplos. Alterar la información tributaria, existencia de más de un juego de libro contable, que es lo que veíamos antes, ¿no? Una doble contabilidad, no cumplir con las obligaciones sobre evaluación de inventarios, que es el otro problema, ¿no? De inventarios que a veces no saben deducir, etcétera, etcétera. Sustracción a los controles tributarios, que se adviertan situaciones que imposibiliten. Y aquí tenemos varios casos, pero los más cotidianos, llamémosle, son el inciso A, el inciso B, el inciso C, el inciso D, el inciso G. Lo demás, seguramente, la doble contabilidad también, ¿no? Pero bueno, son varios ejemplos que ustedes pueden dar que seguramente van a hacer una pregunta de ¿en qué casos aplico tal vez la base presunta? Ah, ustedes dirán, cuando hay omisión de registro de operaciones, cuando lleva doble contabilidad, cuando no está bien valorado el inventario, cuando manipulan o alteran el registro de existencias en inventarios, cuando no registran sus ventas, cuando no registran sus compras, cuando no existe documentación y el contribuyente no ha facilitado a la administración tributaria, no les ha alcanzado, lo ha dicho que ha destruido, se ha mojado, se ha quemado, se ha perdido, etcétera, etcétera. Son motivos, son razones. Por eso acá dice circunstancias, ¿no? Son varias. Incluso esta lista se puede expandir muchísimo más. Siguiente.
Medios para la determinación sobre la base presunta. Ok. Esto ya es más que todo las técnicas, herramientas, ¿no? Índices que podría utilizar la administración tributaria para determinar la base presunta. Entonces, acá dice, se practicará, cuando proceda a la determinación sobre base presunta, esta se practicará utilizando cualquiera de los siguientes medios. Primer medio, aplicando datos, antecedentes, elementos indirectos que permitan deducir la existencia de los hechos imponibles en su real magnitud. Cuando se refiere a antecedentes, nos podemos referir a lo que es el año pasado, hace un mes, hace 2 meses, hace 2 años, etcétera, etcétera. Estos son los antecedentes de la empresa, en pocas palabras. Si el mes de junio no pagó, no vendió nada, pero enero, febrero, marzo, abril, mayo vendió, es un antecedente que sirve, ¿no? Elementos indirectos, cruce de información, compra de materia prima, etcétera, etcétera. No, elementos indirectos, por así decirlo. Segundo, utilizando aquellos elementos que indirectamente acrediten la existencia de bienes y rentas, así como de los ingresos, ventas, costos, rendimiento, que sean normales en el respectivo sector económico. Entonces, un medio para determinar la base presunta es ver el sector económico en el que se encuentre y poder comparar, ¿no?, una empresa que tenga las mismas características con el sujeto pasivo para poder determinar indirectamente existencia de bienes, rentas, a cuánto ascienden tus ingresos, tus ventas, cuánto te salen tus costos, etcétera, etcétera. Es un medio. Estudiar una empresa que se dedique a lo mismo, hagas lo mismo y en lo posible tengas el mismo tamaño, ¿no? Y el último, que ya es obviamente ya entrando a fondo, valorando signos, índices, módulos, ¿no? Pero eso ya es otro tema, obviamente, que lo realiza la administración tributaria, ¿no? Ya es algo que ellos seguramente lo tienen, fórmulas, antecedentes, software incluso, tal vez, ¿no? Pero son los 3 medios que utilizan para aplicar sobre base presunta, ¿no? En materia aduanera va a ser diferente. Dice que aplicará lo establecido por la ley especial. El tratamiento de lo que es exportación, importación, todo lo que es aduanas, tiene un tratamiento especial y tiene una ley específica para tratar todo aquello de lo que es la obligación, la evasión tributaria, la determinación de la base imponible, el perfeccionamiento, todo es distinto, ¿ok? Entonces, acá ya entramos a lo que es la parte práctica, para ver lo que es el crédito fiscal IVA. Acá tenemos un pequeño resumen, o bueno, unos pequeños pasos. Acá no hay que hacer cálculos aritméticos, más que todo es pura lógica, ¿sí? Dice, primero, se solicita la información de facturas, notas fiscales o documentos equivalentes. Segundo paso, se analiza sobre el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Y tercero, se observa qué ilícitos tributarios habría cometido. En pocas palabras, en el primer paso, aparte de solicitar toda la información que tú creas conveniente, automáticamente vas a saber a qué obligaciones, tiene el sujeto pasivo. A continuación, vas a analizar el cumplimiento, si se dio o no se dio, y concluirás con un tercer paso, que ese puede ser tu conclusión, obviamente, si existe observación o no de algún ilícito tributario. En pocas palabras, evasiones, multas, incorrectos cálculos, etcétera, etcétera. Pero sobre todo que sea un ilícito tributario. ¿Ok? Entonces, en este cuadro resumen del crédito fiscal IVA, vemos que hay enero, vemos que hay abril, vemos mayo, junio, septiembre, octubre, diciembre. Para empezar, no estamos viendo todos los años, estamos viendo ciertos meses. El impuesto es el mismo. Total facturas observadas. ¿A cuánto asciende el total? En el mes de enero, tantos, abril, tantos, etcétera, etcétera. Total compras. Ahora, aquí dice válidas para crédito fiscal.
de este monto que tenemos en la izquierda, en esta casilla vamos a mostrar cuánto es las compras válidas para crédito fiscal. Y acá tenemos 0, 0, 0, 300 en este caso. Y acá tenemos ahora otra columna. Compras no válidas para crédito fiscal. Que tendría que ser, obviamente, si aquí dice 0, entonces acá tendría que estar el monto total. Y así sucesivamente con cada una de las cuentas, excepto del 300, como lo vemos acá. No está. Muy bien. Pura lógica, por el momento, porque no tenemos mayor información. Así que hasta el momento nuestro análisis está correcto. Ahora nos dice determinar la base imponible. Y la base imponible va a ser igual a la casilla C por... No, primero sin el por. Es la copia directa, ¿no? O para determinar, perdón, lo que es la base imponible. Entonces, por simple análisis, tenemos una columna que son válidas para crédito fiscal, una columna, perdón, que no son válidos para crédito fiscal. Por tanto, tenemos que determinar la base imponible. En este caso nos dice que para enero la base imponible va a ser de 3.820, acá de 145.000, 4.900, etcétera, 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 etcétera. Listo. Está copiando lo mismo de la columna que no son válidas para crédito fiscal. Y al último tiene obviamente la determinación total crédito fiscal indebidamente apropiado. ¿Por qué inapropiado? ¿No? Indebidamente. La base imponible debería ser el total de compras válidas para crédito fiscal. Y lo que no es válido para crédito fiscal no debería entrar como base imponible. Pero en este caso el sujeto pasivo ha hecho al revés. Lo que no es válido para crédito fiscal lo ha colocado como base imponible. Porque seguramente quería hacerse acreedor del crédito fiscal, ¿no? A mayor compras, pues mejor, ¿no? Favor contribuyente. Y él determinó estos cálculos, lo multiplicó por el 13% y dijo 61.860 es mi crédito fiscal a favor. Por tanto, en el análisis de auditoría tributaria, creamos una columna al final que dice total crédito fiscal indebidamente apropiado. Entonces, de forma resumida, las observaciones que podrían establecerse de las facturas no válidas para crédito fiscal IVA son: obviamente nosotros no tenemos las facturas, pero acá nos dan unos ejemplos. La primera, que no son la no presentación de facturas originales, pura fotocopias. Listo. Fotocopias no cuentan, sí o sí deben ser originales. Segundo, fuera del rango de dosificación autorizado por la administración tributaria. Si la dosificación de las facturas está fuera del plazo, fuera del rango de fechas, no debería hacerse acreedor del crédito fiscal, ¿no? Por acá dice, la nota fiscal número 9, en pocas palabras, la factura número 9, de fecha 19 de mayo del 2019, según reporte consulta de dosificación extraído del sistema GAUS, del sistema nacional, se encuentra fuera del rango de dosificación autorizado. No corresponde, en pocas palabras, ¿no? Motivo por el cual esta factura debería salir para empezar. Tercero, la factura tantos ha sido anulada. Sin embargo, él lo quiso registrar de manera normal, pero había estado anulado. Segundo, que en fecha tantos, el periodo fiscal no que corresponde a la fecha de emisión del documento debe ser imputado. Entonces, para entender un poquito mejor, leeremos todo. El contribuyente presentó y declaró la factura 102 de fecha 4 de enero en el periodo de septiembre 2019. Ya. Lo que era de enero lo presentó en septiembre. En pocas palabras, no corresponde al periodo fiscal, ¿no? Se atrasó, ni modo, no puedes hacerte acreedor ya de esa factura, ya pasó la fecha. También debería salir. Y así tenemos unos dos ejemplos más del por qué, unas posibles observaciones que nacen en el momento de revisar la dosificación de facturas, el talonario, etcétera, etcétera, ¿no? Acá dice, no corresponde al sujeto pasivo.
¿no? El razón social o NIT en la factura no es lo mismo, no corresponde. Se lo han tratado tal vez de sacar a nombre de él, se han equivocado en algún dato, el nombre, por tanto no corresponde y él se está haciendo acreedor de la factura, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces dice, como resultado de las observaciones descritas, el impuesto emitido asciende a 61.860. Y es el mismo total que tenemos en la última columna, que es el trabajo de auditoría, ¿no? El recálculo para empezar. Deberíamos hacer un recálculo de todos modos. Eso de eso hasta ahí un ejemplo del caso práctico 1, por así decirlo, ¿no? Del caso número 2 tenemos lo mismo, solo que ahora es un poco más elaborado, más preparado, porque estaríamos hablando de una auditoría fiscal emitida a importadores no inscritos en el padrón nacional. O sea, no están inscritos, en pocas palabras, automáticamente. Y esta auditoría fiscal hace énfasis a ¿cuál? Determinación de la base imponible del débito fiscal IVA y su efecto en el impuesto a las transacciones sobre base presunta, tomando en cuenta cuando ocurrió el hecho generador. Ya sabemos qué es base presunta, cuándo lo hacemos la base presunta, ya sabemos a qué impuesto están revisando y tomando en cuenta cuándo ocurrió el hecho generador. ¿Cuándo? Entonces, primer paso, solicitud de la información que realizó el Servicio de Impuestos Nacionales a la Aduana Nacional respecto a los principales importadores de Bolivia. Segundo paso, conocimiento de datos sobre las declaraciones únicas de importación. Tercero, observación e identificación de importadores que comercializan en el mercado interno, sin embargo no están empadronados. O lo están, pero en el régimen tributario simplificado y es un régimen en el que no corresponde. Entonces, esto ya de manera un poco más elaborada y legal, tienen un punto 1, un punto 2, un punto 3, un antecedente. Es decir, a quién se le está procesando. El alcance, qué impuestos estoy observando, de qué periodos y de qué fechas, ¿no? De qué gestión, perdón. Cuarto, un trabajo desarrollado de tal fecha, según el artículo tantos, formulario, etcétera, etcétera. Otorga un plazo de 5 días hábiles, ¿no? Factor tiempo, en pocas palabras. Limitaciones en el proceso, en lo que nosotros conocemos como problemas al alcance, por así decirlo, ¿no? Limitaciones. Que el hecho de no presentar ningún documento limitó la revisión, el análisis del débito fiscal y en su efecto el impuesto a las transacciones. Pero, sin embargo, se cuenta con fotocopias legalizadas, por lo menos, de las DUIs. Pero esto ha sido proporcionado por la Aduana Nacional de Bolivia. Muy bien. Procedimientos aplicados. Debido a que el importador no está registrado en el padrón y no cuenta con documentación, como dice acá, no presentar ningún documento, se va a aplicar base presunta. Claro, corresponde base presunta porque no tengo ninguna documentación, ¿no? Y para empezar, ni había estado registrada en ningún padrón. Entonces, base cierta, base presunta, y cuando la ley encomiende, bueno, esto está más claro, base presunta, no tiene nada de información, nada de nada, ni un poquito, por así decirlo, para crear una cuando la ley lo encomiende. Y bueno, aquí aquí explican los procedimientos, ¿no? Que con la documentación proporcionada por la Aduana Nacional se efectuó los siguientes procedimientos: relevamiento de pólizas, determinación de los ingresos, resultados de la verificación, ¿no? Todo un estudio seguramente más profundo, acá está de manera resumida. ¿Qué es lo que han hecho, etcétera, etcétera? Y con eso, importaciones realizadas, las observaciones que ellos tienen con fechas, con números de trámites, a cuánto asciende el factor económico, etcétera, etcétera. Para una mejor apreciación, un cuadro resumen. Cuadro resumen, lo mismo. No tenemos toda la gestión, solo tenemos, de ciertas fechas. Un momentito, por favor. Ahora sí. Entonces, tenemos, ahora sí, hablando de importación, tenemos un valor CIF, tenemos el gravamen arancelario, tenemos el IVA importaciones. Ahora, el periodo lo tenemos: enero, abril, mayo, junio, septiembre, octubre, diciembre. Tenemos el valor CIF,
tenemos el gravamen arancelario que va a ser el 10% para todos los casos, al parecer. Pero ustedes saben que el gravamen arancelario no es el 10% para todos los casos. Va a variar según sea la situación. Muy bien. Multiplicado por el 10% debería ser estos montos. Ahora dice, vamos a sumar la casilla A con la casilla B y vamos a multiplicar por el 14.94%, que imagino debe ser 306.000 más 30.000 por el 14.94%, debería ser 50.000. IVA importaciones es la alícuota 14.94 por si acaso, para los que no conocían. ¿Okay? IVA importaciones. Así está denominado el impuesto. Ahora nos dice, valor total de las importaciones no declaradas, que sería la sumatoria de la columna A, columna B y columna C. ¡Pam! Tenemos acá el importe. Listo. Ahora nos dice que este valor de la casilla D, que es la sumatoria de A más B más C, sea multiplicado por el 13% para determinar el débito fiscal IVA. Determino el 13%, que debería ser este, y al final voy a sacar el 3% por el concepto de impuesto a las transacciones, que debería ser esto. Puro cálculo aritmético. Entonces, como resultado de las observaciones descritas, el impuesto omitido del débito fiscal IVA es de 482.521, este importe. Y del impuesto de las transacciones, 111.368. ¿Y por qué desde ya está diciendo que es impuesto omitido? Porque para empezar, recordaremos que esta persona no ha estado ni registrado en ningún régimen, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá. Tercero, observación e identificación de importadores que comercializan en el mercado interno, sin embargo no están empadronados, o lo están, pero en un régimen tributario simplificado. En otras palabras, en un régimen que no corresponde. Por tanto, automáticamente se define acá que es un impuesto omitido, porque no está registrado, por tanto no está pagando. Y si está en el simplificado, no debería pagar esto. Por lo tanto, no corresponde que esté registrado en el simplificado. Debería salir de ese régimen. Es por eso que automáticamente acá dice impuesto omitido. Listo. Débito fiscal IVA tantos. Perdón, era este importe, no era este de acá. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Bueno, de todos modos, esto borraremos. Eso. Era este impuesto de IVA. Entonces, automáticamente, estos últimos dos, débito fiscal e IT, son los tributos o los impuestos omitidos dentro del territorio nacional, ¿no? Porque no estaban, para empezar, ni escritos o en otro régimen. Y ahí concluiría un segundo caso práctico. Este ya hablando obviamente de importación, exportación, tema aduanero. Y el primero ya que es un tanto dentro del territorio boliviano, por así decirlo, ¿no? Una empresa que se dedica a comercializar, una empresa comercializadora, ¿no? Que todos conocemos. Un caso más sencillo, más práctico, ya acá un segundo caso ya de temas aduaneros, con diferentes alícuotas, un gravamen arancelario y un valor CIF, ¿no? Y tenemos un tercero más, pero este ya era un recurso de alzada, que como ustedes ya saben, un recurso de alzada tiene más estructura y de forma más legal, antecedentes, objetivos, resoluciones, por tanto se resuelve que, ¿no? Lo hemos visto. Entonces, hasta ahí veríamos los tres tipos, casos prácticos, territorio nacional, tema aduanero y un recurso de alzada. Ya sabemos que existen tres métodos para la determinación de la base imponible, que son la base presunta, la base cierta y cuando la ley lo encomiende. Y para determinar esta base imponible es porque están evadiendo la obligación tributaria.
Y ya sabemos por qué, cómo lo evaden dentro de la pequeña, la mediana y la grande empresa. ¿Cómo podrían evadir? ¿Qué es lo que buscarían? Si elaboran doble contabilidad, vacíos legales, desconocimiento de la información, software que lo hacen muy complicado, interpretación de la normativa tributaria, ¿no? Hemos visto ya los casos de evasión. Y hemos visto que la evasión es un delito, es una actividad ilícita y consiste en ocultar información, porque ocultar ingresos, ocultar bienes es ocultar información en pocas palabras, ¿no? Con la única finalidad de evadir, ¿no? La finalidad de pagar menos impuestos o finalmente pagar ningún impuesto. Y con eso habríamos concluido lo que es el capítulo número 5, que habla evasión tributaria, que habla de determinación de la obligación tributaria, el hecho generador, el perfeccionamiento, la base imponible, la determinación de la base imponible, base cierta, base presunta, cuando la ley lo encomiende, y casos prácticos. Muy bien. Si no me equivoco, el día lunes tal vez van a dar su repaso del capítulo 5 y 6. El capítulo 6 habla de la comunicación. Y obviamente el tiempo ya nos ha pisado. Sin embargo, si gustan, podemos hacer una clase extraordinaria el día de mañana o el día domingo, tal vez sea mejor. Y abarcamos lo que es el tema número 6 de la comunicación para que el día lunes puedan dar un buen repaso. Y como este tema 6 ya es un poco más corto, podemos ver lo que es el taller tributario de los dos talleres tributarios que tienen colgados en el Classroom. Hasta acá, ¿tendrían consulta, pregunta acerca de lo que es el tema número 5 y solo el tema número 5? Voy a estar sacando captura de la asistencia mientras pueden formular sus preguntas en el chat o de manera pueden activar sus micrófonos, perdón. Lo pueden dejar también en el chat sus dudas, colegas, si existe alguna parte de la teoría que no lograron entender, de las bases, cuándo es presunta, cuándo es cierta, etcétera, etcétera. Lo pueden dejar y yo les puedo adjuntar algunos casos prácticos para que puedan verlo o estudiarlo de mejor forma. Muy bien, creo que no existe dudas, no existe consultas. Pero en todo caso, si nace en estos días, a lo que vayan leyendo también el libro de la licenciada, etcétera, etcétera, la pueden dejar en el chat del grupo que tenemos. Y el día domingo que podamos tener la clase, se los dejo ahí la posibilidad, ustedes me confirman, para poder pasar clases en algún momento del día y responder al mismo tiempo sus preguntas y ver el tema número 6. Ok, colegas, de no existir ninguna duda entonces, nos estaríamos viendo el día lunes. Si gustan el día domingo, colóquense de acuerdo ustedes, si es que van a poder, no van a poder. Y así vemos el tema número 6. ¿Sí, colegas? Ya he sacado la captura, así que pueden disponer de su tiempo, pasar sus siguientes clases, colegas. ¿Sí? Yo voy a estar atento al grupo a ver lo que deciden. Hasta luego, sí, gracias. Está bien, colegas, cuídense. Hasta luego, sí. Listo, hasta luego.